Tal vez vamos a Primera de Corintios 1:11. Tal vez desde 1:10. 1:10. Vamos a ver algunos textos más ahí. 1:11 está bien. Desde el 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Oiga eso, que habléis todos una misma cosa. Y dice, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El verso 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Oiga, y dice, y quiero decir, quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y otros dicen: yo soy de Cristo. Hay nada más. Hay un mecanismo, diría yo, que le podríamos ponerle, ¿cómo le podríamos? Pues, el sistema sanitario de la iglesia. El sistema sanitario de la iglesia. La iglesia debe tener un sistema sanitario. Tal vez nunca he oído mencionar esa palabra, pero la iglesia, el pueblo de Israel tenía un sistema sanitario. Cuando salió de Egipto, como era una nación de esclavos, Dios les puso en el libro de Levítico una serie de disposiciones para cuidar su salud física. Allá era la salud física, ¿no? Les puso que no podían comer animales inmundos. Les puso que no podían, para hacer sus necesidades, tenían que incrementar el armamento, fíjese. Les dijo que hicieran una estaca. Ellos no sabían. En Egipto ellos solo sabían batir lodo y vivían a saber cómo, hermano, porque eran esclavos. Muchos de ellos iban leprosos. De hecho, de Egipto llevaron la lepra para Canaán. En Canaán también las tribus de ahí que vivían mal, también de alguna manera tenían enfermedades contagiosas y no contagiosas, pero Dios en el libro de Levítico les prescribe una serie de disposiciones. Los 5 libros tienen leyes, mandamientos y preceptos. En esos mandamientos van todo el esquema sanitario del pueblo. De hecho, ellos no podían comer carne, no, como tenían maná, no era adecuado que de repente comieran carne, ¿verdad? Porque se iban a enfermar, no estaba acostumbrada a su digestión a comer, su sistema digestivo a comer carne. Todos los animales que no tenían pezuña hendida no se podían comer. Para poder comer, los animales limpios que se podían comer eran los que tenían pezuña hendida y además eran rumiantes. Entonces, esos eran los animales limpios que se podían comer. Por eso el cerdo no se podía comer, porque tiene pezuña hendida, pero no es rumiante.
el camello, todos esos animales no se podían comer. El caballo, porque no tiene pezuña hendida ni es rumiante. El conejo es rumiante, pero no tiene pezuña hendida. Entonces el sistema sanitario del pueblo de Israel fue tan eficaz en el desierto, pero tan eficaz, que los llevó al otro lado sin que se murieran. Dice que sus pies no se les hincharon nunca. Y eso que su trabajo era caminar, 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 caminar. O sea, se quedaban un tiempo en un campamento, donde más tardaron fue en el Sinaí. De ahí se transformaron, en el Sinaí se transformaron de un pueblo desordenado, de un pueblo sin ley, sin sacerdocio, sin nada, en un pueblo ya bien organizado. Diríamos organizado hasta donde se puede pensar, ¿verdad? Ya estaban ellos, ya tenían leyes, ya se había muerto la primera cantidad por no obedecer la ley, que ahí mismo se los dieron. Así que ya el pueblo estaba, perdón, en una forma distinta. Pero en todo el camino, Dios nos fue enseñando cómo vivir en libertad. Bueno, sabían vivir en libertad. Ellos por eso era que suspiraban por Egipto, porque ellos querían que alguien les tomara sus decisiones, que no tener nada que ver con sus decisiones, que se las impusieran todo, y por eso aceptaron la ley. La ley no se las impuso Dios, la ley se las propuso Moisés. Los 10 mandamientos los propuso Moisés, y ellos dijeron: lo aceptamos, lo haremos como tú has dicho. Se entraron en un compromiso con Dios, un compromiso serio, ¿no? Y de ahí comenzó la mortandad, ¿no? Porque no cumplieron con lo que prometieron. La ley no era para eso. Era un ayo para llevarlos a la libertad, a una vida libre, a una vida de abundancia, a una tierra hermosa. Y eso era lo que Dios estaba haciendo, llevándolos para allá. Pero el pueblo no sabía cómo funcionar en libertad. Entonces nosotros venimos también de nuestro Egipto. No somos egipcios ni somos judíos, pero en figura el mundo es Egipto, porque Egipto representa la cautividad moral. La cautividad moral, ahí es donde está el problema moral, mientras que Babilonia es la cautividad religiosa y Asiria es la cautividad del orgullo. Las 3 cautividades tuvo Israel. En 3 países estuvo sumiso. Asiria les impuso hasta hacerlos pedazos para bajarles el orgullo, porque ahí sí que estuvieron bajo el orgullo del rey de Asiria. Entonces, fíjese que viendo la palabra, Dios los empezó a armar. Esos 5 libros de Moisés tienen unas cosas impresionantes que Pablo luego recoge para nuestro tiempo. Y fíjense que, por ejemplo, los de Cloé era una iglesia, era un grupo, o era una iglesia en Grecia. Era una iglesia en Grecia. Algunos dicen que era una familia que dependía de una mujer apoderada, rica, que se llamaba Cloé, pero yo no creo mucho esa posición. Creo más que era una iglesia que siempre ellos habían logrado
asimilar una cultura sanitaria para la iglesia. Ellos habían entendido la necesidad. No hay posibilidad de tener una cultura sanitaria si no lo entendemos. Ya les voy a explicar qué es esto. Esto es serio, porque a veces estas cosas las dejamos nosotros en el aire y pues no hay soluciones en las iglesias, no hay solución porque las dejamos. Pero la cultura sanitaria debe ser una cultura que la iglesia debe mantener. Cada miembro de la iglesia debe mantener una cultura sanitaria. Por ejemplo, ¿qué haría usted, por ejemplo, digamos, qué haría su mano? ¿O qué haría su mente y su mano si de repente le cae un alacrán en la cabeza? ¿Qué haría? ¿Qué? Quitárselo. Sí, porque lo va a picar. ¿Qué haría si de repente yo le soltara un ratón aquí? Pues pegarían de gritos y se subirían a las sillas, ¿verdad? Porque tienen miedo. Entonces, pero todo como que nosotros tenemos naturalmente una cultura de autoprotección. Tenemos una cultura de lo que tenemos miedo. Entonces nosotros necesitamos aprender una cultura sanitaria. Es extraño, ¿verdad? El tema es extraño. Usted nunca lo ha oído, ni yo. Hasta hoy que lo entendí. Hoy que entendí yo esto. Fíjese que estos de Cloé, yo no sé qué pensaron los corintios cuando los de Cloé le informaron a Pablo que la iglesia de Corintios estaba hecha una piñata de confeti. Estaban hechos pedazos. No sé qué actitud tomaron los corintios, porque tenían su carácter los corintios. Entonces no sé qué actitud, si se molestaron o agradecieron a los de Cloé, pero Pablo no dice por ahí me dijeron, no. Dice, he sido informado por los de Cloé que entre ustedes hay divisiones. Entonces no era un asunto que la iglesia del Señor del principio no conociera. Aquí como dijera si alguien de repente alguien falla y lo ve alguien, o ¿qué dirían? Me puso el dedo, ¿verdad? Esto diría, me puso el dedo, pero eso no debe ser así, porque el cuerpo de Cristo depende del sistema sanitario. Depende de que todos nos defendamos de todo. Depende de que nosotros, cuando se enferme el miembro que está pegado a nosotros, informemos inmediatamente a la cabeza que ese miembro está enfermo, porque el próximo a enfermarse es el otro, y de ahí el otro, y de ahí el otro, y se enferma todo el cuerpo. Entonces, lo lógico es que la gente en el trabajo, por ejemplo, en el trabajo cuando ya llaman a alguien a cuentas, pues se enojan, ¿verdad? Pelean, pero la iglesia debe tener una cultura. Es cultura. Debe saber que si, digamos, alguien ve a alguno cometer alguna falta, tiene la obligación bíblica de avisar que ese miembro del cuerpo está enfermo, porque ese miembro del cuerpo se está llevando a todo el campamento de corbata.
Ese miembro del cuerpo se está llevando a todos, con una enfermedad que haya en el cuerpo. Se establecen diferencias, fíjese por ejemplo allá en Israel, no todos estaban igual, hermano. Era la clase alta de alguna manera, a saber, pero se los llevaban cautivos, no porque todos, a los príncipes, por ejemplo, los príncipes, a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, yo no creo que hayan estado metidos en líos, hermano. Porque una persona que está metido en líos no ora 3 veces al día. ¿Qué va a orar, hermano? No ora uno. Si ni una vez ora. Aleluya. Dale un aplauso al Señor si se te... No es el patrón común, pero pues Daniel no oraba en el desayuno. Señor bendice los alimentos, amén, ¿no? Desde que entraron a Egipto, esos 4 tomaron la seria decisión. Yo no sé qué hubiera sido de uno de nosotros si hubiéramos tenido que elegir comer hierbas por 6 meses. Hierbas. Ha de haber sido serio eso de comer hierbas. Vamos a comer unas pupusitas revueltas, vamos a comer carnita asada, alguna cosa, ¿verdad? Sí, pero no. Ellos dijeron y que les daban vino del rey. Y los judíos usan el vino. Pero una cosa es el vino que usan en sus festividades los judíos y que ellos mismos lo hacen, y otra cosa es el vino del rey que era consagrado a sus dioses. Entonces la gran decisión no vino de personas malignizadas. Esos 4 varones eran varones de Dios, eran varones justos, eran varones entendidos, varones que comprendían las cosas bien y que en la práctica solo siguieron, estaban en otro lugar, se los llevaron encadenados, los hicieron eunucos. Por eso no se sabe de esposa de Daniel, ni hijos, ni nadie. Los hicieron eunucos, así hacían los babilonios, mientras que Egipto no hacía eso. Egipto les daba, el rey le daba la esposa a los príncipes extranjeros que eran inteligentes. El rey les daba esposa para que no tuviera riesgo las princesas del palacio. Pero en el otro lado quitaban el riesgo de una vez. Miren qué terrible, ¿verdad? Entonces estos muchachos eran como para que entraran en una crisis, en una depresión espantosa. Pero no, solo siguieron su vida piadosa. José solo siguió su vida piadosa. No era un hombre malo, sino que siguió su vida piadosa y vio cómo se escapaba de lo que no convenía. Entonces, note, a Israel le dieron todos los lineamientos, mire, hasta los mínimos lineamientos para darles un sistema sanitario, una cultura sanitaria, para que cuando alguien del pueblo estuviera enfermo, si no informaba a él, que es difícil que uno mismo informaran a los demás.
Y esa misma cultura tenía la iglesia del principio. La iglesia del principio, en el Antiguo Testamento sí era serio. Bueno, es como la ley, las leyes. Usted no debe jamás prestar su teléfono para ni al mejor amigo, porque usted no sabe en qué anda. Ni al mejor amigo hay que prestar el teléfono para que haga una sola llamadita. No, a nadie. Porque uno no sabe en qué andan. Es delicado. Ni al mejor amigo. Dame el número de quién es, ¿verdad? O ayúdele para que pague saldo o alguna cosa, pero no le preste el teléfono porque pueden andar siguiendo ese teléfono. Y si usted habló por ahí, o si otro habló por ahí, que está siendo perseguido y lo van a encontrar en su lista, es probable que el mejor amigo no esté metido en líos, pero al que llamó sí. A ese sí ya no lo conoce uno. A ese sí ya no lo conoce. Saber quién será. Puede ser que no. Es extraño que yo le diga que no haga un favor, pero no se puede hacer. Un hermano en algún país del mundo llegó su amigo de niños en su moto a su trabajo. Él trabajaba en una gran industria y era hermano de una iglesia. Y le dijo, mira, fíjate vos que a la hora del almuerzo, fíjate vos, le dijo que se me acabó el saldo. ¿Y aquí dónde, verdad? Haceme el favor, préstame tu teléfono solo para una llamadita. Sí, está bien, me dio el teléfono. Era su amigo de infancia. Pero a la persona que llamaron estaba siendo investigada. A los 2 días lo fueron a traer a medianoche a su casa y todavía está preso hace como 25 años. Estaban rastreando un secuestro y se lo comprobaron. Y su teléfono, aunque él nunca habló, su número estaba ahí. Entonces, hermanos, el sistema sanitario hay que aprenderlo. Por eso nosotros caemos en grandes líos, porque nosotros no sabemos, no tenemos una cultura sanitaria. No tenemos una cultura de que cuando sabemos algo, es una enfermedad de nosotros también, porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y hacemos una gran labor espiritual en avisar para auxiliar a ese miembro del cuerpo que está enfermo, vendarlo o hacer algo por el miembro del cuerpo. Si no hubiera dolores, fíjese, hermano, el cuerpo se podriría y no lo sentiríamos nosotros. Si no hubiera fiebres, la fiebre es una bendición, aunque le puede dar a uno convulsiones, ¿verdad? Pero cuando uno la mantiene en un nivel normal es una bendición, porque la fiebre le avisa que adentro del cuerpo hay una infección, viral o bacteriana, cualquiera de las dos cosas. Entonces uno no debe tomar para bajar un analgésico, un antipirético para sanar de la fiebre, porque la fiebre no es una enfermedad, es un aviso sintomatológico. Es una medida, es una cultura sanitaria que Dios dejó establecida. El dolor es una cultura sanitaria. Cuando algo está mal en el cuerpo, duele. Pero no solo duele el lugar, pero uno sabe cuando el médico le empieza a revisar a uno, de repente, ahí es. Ah, bueno,
aquí es. Entonces ya investigan esos 2, 3 miembros que están alrededor, encuentran el problema, si es necesario extraerlo, lo extraen, y si no, ponen un medicamento apropiado y se acabó la enfermedad para el cuerpo. Pero si no tuviéramos dolor, no tendríamos cómo saber cuando estamos enfermos. Cuando comemos algo, ¿cómo se llama? Cuando comemos algo que está fermentado, que tiene un avivamiento de bacterias, de repente empieza los intestinos, el sistema digestivo a avisar que comimos algo, y puede hacer que me agarraron vómitos, me agarró diarrea. Bendito sea Dios, porque lo que está haciendo es sacando lo que está dentro, enfermo. Eso es lo que el cuerpo de Cristo debe tener. Eso se llama un sistema, cultura sanitaria del cuerpo. Si uno no avisa, porque el miembro enfermo nunca va a avisar, ya no tiene capacidad de avisar. Pero si alguien lo ve que está haciendo algo malo, no para matarlo, no para acusarlo, no para que se acabe, sino para rescatarlo, hay que avisarle a las autoridades, a las autoridades competentes. No ir a decirle a la gente, sino que a las autoridades competentes. Canalizar la situación, la enfermedad, a la autoridad competente para que ésta aborde el caso y se solucione el problema. Porque un enfermo, 2 enfermos, estoy hablando de enfermedades espirituales o de otro tipo, morales, unos cuantos enfermos en una congregación bloquean el paso de la gloria de Dios. Todos. Fíjese que los israelitas iban presos, todos, hermanos. ¿Cuántas mujeres piadosas habrían? ¿Cuántos hombres piadosos habrían en Israel? A la manera de Esdras, Nehemías, Zorobabel. ¿A dónde fueron a parar? A Babilonia. A Babilonia. ¿Y por qué cree usted que les decían los babilonios? Cántenos. Ese corito que cantan ahí en la radio, ¿no? En la televisión, los ríos de Babilonia, ¿verdad? Ese es un salmo con música así pegajosa, ¿verdad? Pegó mucho en los años 70 por ahí. El grupo ABBA creo que fue el que lo grabó primero. Pero es un salmo, es un salmo. Es una realidad. Los santos que cantaban en otro tiempo a Dios habían colgado sus arpas. ¿Por qué? Porque un buen grupo de gente del pueblo se había metido a adorar ídolos, se había metido a la brujería, se había metido a hacer cosas malignas. Y entonces vino el enemigo y se lo llevó a todos. Ese es el asunto. El asunto es una realidad. Nosotros necesitamos cuidar la salud del cuerpo. Hermano, ¿y cómo? ¿Verdad? Pues hay que hacerlo. Hay que hacerlo. El gran problema aquí, el gran lío aquí, es que si uno no lo hace, pues no solo la enfermedad se propaga. Dice que por eso los que tenían lepra los mandaban al valle de la muerte, porque la ropa que usaban no se sabía a ciencia cierta por qué se transmitía la lepra,
Pero los que salieron de Egipto iban entre ellos muchos leprosos, que hasta que reglamentaron eso los apartaron de la demás gente. ¿Sí? Los apartaron. Aquí en El Salvador hay muchos leprosos. Y algunos, la tesis que tienen es que pues comieron muchos garrobos. Y los garrobos y los armadillos son los principales transmisores de la lepra. A ellos no les hace daño. No hemos visto un leproso, un armadillo leproso, pero ellos pegan la lepra. Es la gente que comió cuzuco por años, los del estadio Cuscatlán, que tenían 10 años de estar comiendo cuzuco, hasta que a uno le salió la cebolla de un chucho y le pegó la mordida la cebolla de un chucho. ¿Y qué? No eran cuzuco, eran chuchos, los que estaban chuchos callejeros. Yo no sé cómo no les dio rabia o si les dio rabia, ¿verdad? Pero note usted que el sistema sanitario, la cultura sanitaria de la iglesia, la mentalidad de los santos debe cambiar. Si no cambia la mentalidad de los santos, esos temas no se abordan en ningún lado, hermano. Yo jamás he oído un tema así. Pero yo sé que estoy formando gente que tiene que ser apta para toda buena obra. Que no le falte nada. Y tiene que aprender como guardianes, porque ustedes son los líderes, como guardianes de las ovejas más tiernas del resto de la congregación, deben estar atentos. Si hay alguna fiebre por aquí, hay que avisar. Si hay alguna tos por aquí, hay que avisar. No estoy hablando de tos, porque ya el coronavirus nos enseñó, ¿verdad? Yo miro que a veces vienen con su mascarilla y cuando uno les pregunta, hermano, ¿trae mascarilla? Sí, es que tengo algo de tos, dice. Estamos protegiendo a los demás. La cultura de ponerse mascarilla cuando uno tiene tos o algún síntoma febril es clave, porque uno está protegiendo a los demás. Uno no se protege cuando está sano si se pone mascarilla, solo está con la molestia, pero los que están enfermos sí deben venir con mascarilla, ¿verdad? Entonces, note, sería la prioridad. Note, hermano, que el pueblo de Israel estaba tan enseñado, y al final tan enseñado, que pues cuando encontraban alguno que hiciera los hijos, fíjese, ¿quién va a entregar un hijo? Pero dice que cuando los hijos no le obedecían al papá, lo maltrataban, los papás los maldecían, los maltrataban y ya no tenían oportunidad. La ley de Dios les mandó que agarraran al hijo y lo sacaran a los ancianos de la ciudad, a la puerta. Ahí los ancianos oían a los padres. Los padres decían: este hijo es un contumaz, es perverso, no hace caso, hace esto, hace esto, hace esto. Entonces los ancianos decretaban la pena de muerte para el muchacho. Pero llevaron a su hijo. A nosotros nos parece como que se nos viniera un edificio encima, ¿sí? Porque no tenemos cultura. Ellos tenían esa cultura. Era para que la maldad no se propagara en todo Israel y Israel entero se perdiera. Era una necesidad de gran peso, aunque parezca grosera. ¿Sabe cómo se mantuvieron los mayas más de 2000 años, más de 2500 años, sin meterse con los ladinos, con la gente como nosotros?
se mantuvieron así poniendo un cerco racial, pero tienen un gobierno paralelo. Ellos tienen su gobierno. A ellos cuando matan a alguien, bolos, los va a traer la policía y se los lleva a la cárcel, pero cuando hay alguien que esté haciendo robe, por ejemplo, en toda la zona maya, cuando alguien roba y le prueban que robó, los queman. Entonces la gente no roba. Las hermanas que fueron a mi pueblo el último retiro que tuvimos allá, tenían que levantarse a la 1 de la mañana y estaban en el centro del pueblo y tenían que caminar como 2 kilómetros casi para donde estaba el otro hotel donde estaba el autobús que había que abordar. Entonces me preguntaron, mire hermano, ¿y cómo hacemos? Váyanse, les dije, tranquilo, váyanse. Aquí no pasa nada. Se levantaron a esa hora solo mujeres. ¿Sabe qué pasó? La policía con sus pickups, cuando las vio caminando, las subió, fue a dejar un viaje, vino a traer otro, fue a dejar otro viaje y las fue a dejar al hotel. Nadie les hizo nada. O sea, allá no roban. Nada. Pero es una cultura milenaria. 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 Cuando yo vi un caso de una jovencita, como de unos 16 años, que aseguró esa coquetería de las jovencitas también les da a ellas también, ¿verdad? No solo a las nuestras, ¿verdad? Les dan coquetería. Y no tenía seguro para comprar unos aretitos que valían un quetzal. Entonces lo robó y la vieron. Y la agarraron. Llamaron a los ancianos, allá hace ancianos. Y dijeron, bueno, los aretes aquí están. Esta es la prueba de que ella es ladrona. No importa el precio, esta es la prueba que es ladrona. Vengan para acá los padres. Pasaron los dos señores. Bueno, no sé cuántos latigazos son. Son con un chilío, como dicen ustedes, que no se quiebra con nada, hermano. Es una clase de arbusto que solo se dobla pero no se quiebra. Bueno, le dijo el presidente de los ancianos, el líder, ¿le quieren pegar ustedes o le pegamos nosotros? Pero si ustedes no la castigan como nuestro criterio y como nuestros antepasados, entonces le van a pegar a ustedes y les vamos a pegar nosotros. O sea, le van a dar doble porción. Entonces dijeron los papás, lo hacemos nosotros. Jovencita, hermano. Delante de toda la gente, hermano, en la plaza le levantaron el huipil. Arriba, pues. El huipil es la blusa y no necesariamente tenía ropa interior. Y la van agarrando. ¡Plau! ¡Plau! No sé si son 30 o más por ahí. Casi al estilo judío. Le pegó, hizo su turno el papá y después hizo su turno la mamá. Y dijeron que estamos satisfechos. Pero a todo esto la niña estaba sangrando. Pero ahí no se meten los derechos humanos, no se mete nadie, no pueden. Es un gobierno paralelo. La iglesia debe tener su propia forma de juzgar sus casos. Porque somos un pueblo
que no era pueblo y que nos han sacado de todos los ambientes. No agarramos un... No, aquí es para restaurar. Pero el enfermo, al enfermo que no se le diagnostica la enfermedad, jamás se le puede aplicar la medicina correcta. Va a seguir enfermo, va a enfermar a otros, a un montón, y a lo mejor el primero que lo supo va a resultar enfermo también. Porque de hecho, esto es lo más terrible, hermano. La Biblia pone una línea, nos exige que tengamos esa cultura sanitaria para evitar la lepra en medio de nosotros. Pues la lepra no del cuzuco, sino la lepra, el pecado. El pecado fermentado dentro de nosotros, el pecado que nosotros sabemos que una persona anda en pecado. Anda en pecado. Y lo hemos visto, lo hemos sabido, pero nunca hemos dicho nada. Nunca hemos ido a la autoridad a decirle, mire hermano, este hermano está enfermito, habría que tratarlo. Estas son las pruebas, porque tampoco se puede ir a decir lo que no es, ¿verdad? No. Estas son las pruebas. En alguna oportunidad me tocó juzgar un caso a mí. Dos personas en algún lugar del mundo fueron a almorzar, salieron de su trabajo y fueron a almorzar a un comedor, a un restaurantito, donde comían siempre. Y fueron a encontrar a una hermana en algún lugar del mundo, ¿eh? Ellas conocían a su esposo, conocían a sus hijos. Creo que ellas eran compañeras de departamento con el esposo y ella también. Y la fueron a encontrar colgada de otro hombre. Ella le pagó la comida, le pagó todo y va a besarlo y abrazarlo ahí delante de toda la gente. Y no se dio cuenta que las hermanas estaban ahí. Les entró una angustia que no hallaban qué hacer. Pasaron 8 días y no dijeron nada. No dijeron nada. O de repente, de repente, mira, me pusiste mal esto. De repente ya no aguantaron la angustia, porque miraban al esposo trabajando en la obra de Dios en otro país, pues. Miraba que era un hombre aplicado en la obra de Dios, un hombre santo. Los niños sirviendo también. Y la esposa en esas condiciones. Entonces se acercaron al pastor. Y pues el consejo fue el siguiente: vayan y háblenle y díganle, nos comprometiste, no debiste hacer eso delante de la gente, porque nosotros estábamos entre la gente que estaba a pocos metros de vos. Nos comprometiste. Ahora vas a tener que confesarle al pastor, y el pastor te va a decir qué hacer, o a tu esposo, que tenés otro. Si no, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros lo vamos a hacer. Esa es la forma de sanar las enfermedades. De otra manera, cuando Israel tenía jueces, los enemigos salían huyendo. Ni siquiera eran guerreros los jueces, hermano. Ni siquiera sabían pelear, hermano. Pero los enemigos salían huyendo cuando los jueces juzgaban al pueblo. Pero cuando no había juez en Israel, los enemigos barrían
con todas las propiedades, con todos los ganados, con todo lo que tenía el pueblo, se lo barrían los enemigos, las bandas armadas subían, no porque no hubieran ejércitos, no funcionaba eso. Ese sistema de defensa no funciona en el pueblo de Dios. Hasta que levantaron a Gedeón, por ejemplo, ¿verdad? Estaban en una pobreza con los brazos cruzados, como decían mis papás. Hasta que levantó Dios a Gedeón, que no era nadie, era el más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. En otras palabras, ese no se miraba, pero Dios lo vio y lo llamó. Y cuando lo llamó, Dios hizo todo lo demás y los enemigos se acabaron. Entonces, el problema es ese. Cuando nosotros sabemos de algún caso pecaminoso, en la práctica del pecado, lo hemos visto, y no lo informamos, estamos atrayendo sobre nosotros y sobre el demás pueblo a los enemigos de Dios. Es delicado. Por eso es que este mensaje de hoy tal vez no va a ser muy popular y no voy a ganar yo la alcaldía del nuevo municipio. Nada. Entonces, porque estos de Chloe, no sé quiénes eran ellos, hermano. Yo no, me hubiera gustado conocerlos porque se arriesgaban a perder la amistad de los corintios, porque estaban hablando de una gran congregación porteña. Pero fueron a decir, mire, aquí en Corinto la cosa está difícil, porque unos siguen a Apolos, unos siguen a Pedro, otros siguen a Pablo, y otros dicen, nosotros no tenemos apóstoles, nosotros somos de Cristo. Mire la enfermedad que había ahí, era un confeti, aparte de un montón de inmoralidades que estaban cometiendo los corintios, pero montones de inmoralidades. Entonces nadie de Corinto, ni el pastor de Corinto, le fue a avisar a Pablo. Pero los de Chloe tenían la cultura sanitaria del cuerpo. Entonces han de haber mandado una comisión de gente notoria, gente notable, a que fueran a hablar con Pablo, a decirle, mire Pablo, las cosas en Corinto se van a derrumbar si no interviene rápido. Y de ahí surge la carta, la primera carta a los Corintios. Pero Pablo no les encubre quién le dijo, porque era una cultura. Es una cultura. No lo debemos tomar como una traición. Traición sería ignorar que una persona esté, diríamos, en estado de coma, de enfermedad moral o pecaminosa, y nosotros no le demos primeros auxilios de esa manera. Sería una ingratitud. Sería una ingratitud. Porque no se pueden levantar solos. Hay que levantarlos. Hay que auxiliarles, hay que ayudarles. Hay que buscar qué mecanismos se encuentran para... Hay un porcentaje de posibilidades que se restauren y otro porcentaje que digan, bueno, últimamente yo no quiero nada ya con Dios y me voy, ¿verdad? Pero eso sería un extremo. El asunto es que los demás, cualquiera que sea la decisión de esta persona, los demás quedan sanos. O sea, no perseguidos, no sujetos de operaciones del maligno, porque el maligno no bromea, hermano. Mire, no bromea, hermano. No bromea. Yo sé que esto nunca lo habían oído ustedes, seguramente, pero es una cultura del cuerpo. Hay mucho frío. ¿Está bien así? Ah, bueno.
Que aquí no hay calor, así que ustedes disfruten el frío. Ah, está bien, creo que está bien. Note, ¿qué es lo que yo le estoy enseñando al liderazgo de la iglesia de San Salvador? ¿Qué le estoy enseñando? Amados, si ustedes notan que alguien está mal, avisen, porque si no avisan, ustedes no lo pueden manipular, no pueden, salvo que sea por instrucción ya de la autoridad competente. No se va a poner a pedir oración con uno y con otro y con otro, decirle, mire, oremos por fulano porque anda mal, como te comate en un pozo, ¿verdad? No, no se trata de hundir, se trata de sacar a la gente, se trata de extraerlo, se trata de ayudarle. Entonces hay que buscar al ministro que tiene que ser, y el día que a usted le toque estar en algún lugar de pastor, tiene que ser un hombre ético. La ética debe ser uno de sus fortalezas. No andar chismeando ni con la esposa de lo que supo de las ovejas, porque la enfermedad se pega. El ministro tiene capacidad de oír las cosas, como el sacerdote tenía la capacidad cuando ofrecían una ofrenda por el pecado. ¿Sabe cómo era? Era mero, más claro no canta un gallo, fíjese. Yo no sé cómo cantan los gallos, pero he oído gallos roncos también, ¿verdad? pero mire que claro. Mire, tenían que hacer una hojuela, una torta de pan, de harina amasada sin levadura. Llegaba el que ya estaba, ya sabía que tenía que ir a arreglar cuentas al sacerdote y le decía, he hecho esto y esto. Pero primero le entregaba la torta y ofrecían el cordero y luego le confesaba el pecado, o le confesaba el pecado cuando tenía la mano sobre la cabeza del cordero. Entonces el sacerdote, oiga esto, pero es que esto es hermosísimo. El sacerdote, ¿sabe qué hacía? Partía la torta en dos, ponía la mitad de la torta en el fuego del altar y la otra mitad se la tragaba a él. No hay chance de un tercero. Uno debe tragárselo y quemar lo demás, ¿sí? Porque si uno le va a hablar a la esposa, la va a enfermar su alma. Ya va a ver a las personas como árboles, entonces la va a lastimar en lugar de... Pero a veces la lengua no tiene gobierno y es peligroso. Cuando usted sepa de algo, debe saber que hay un pastor. No se va a poner a juzgar usted. Es que el pastor dijo que hay que juzgar. No. Se lo van a sonar. Se lo van a sonar porque usted no es autoridad. Se lo van a sonar. No. Vaya al pastor, explíquele lo que vio, lo que oyó, si vale la pena, si es convincente, si es cierto. Entonces el pastor llama a la persona para ayudarle, para auxiliarle. Es probable que haya que quitarle la carga, ¿no? Si es un líder, pues hay que quitarle la carga de encima, porque con la carga encima más la carga de pecado que tiene, nunca se va a levantar. Entonces, y va a dar mal testimonio a los demás. Entonces lo primero que hay que quitarle es la carga.
¿verdad? Sí. Luego auxiliarle para que se empiece a levantar. Allá en Guatemala, cuando uno anda medio chueco, así le llaman, andas todo totoreco, le dicen a uno. Todo totoreco. Entonces, poco a poco se van levantando, se van levantando, pero ya sin carga encima. Pero cada creyente tiene esa responsabilidad primaria delante de Dios, de no dejar que el cuerpo se enferme. Si uno ve algo incorrecto, hay que corregirlo. La verdad no acepta aleaciones. La verdad es oro puro, no tiene bronce. No se puede, ni aunque uno le busque el lado, no, pues tal vez. No. Hay que hacerlo. Oiga este texto. Terrible. Es terrible. Y quiero de una vez decirles algo, hermanos, porque ustedes son líderes, deben saberlo. Tienen que tener muchísimo cuidado con el trato de sus hijos, con el trato que tienen entre ustedes, porque hoy las leyes aquí se han endurecido. Son a nivel mundial, pero aquí son las que yo más o menos conozco, están duras. No se puede actuar fuera de la ley. No se puede. Si uno de los dos, por ejemplo, la esposa está golpeando al hijo o a la hija y el papá se da cuenta y no la corrige o no corrige la situación o avisa a las autoridades, el día que el muchacho o alguien se dé cuenta, allá tengo una abogada enfrente, el día que las autoridades se den cuenta de esto, se los llevan a los dos. Al uno por agresor y al otro por encubridor. Esto está en la Biblia, es un principio bíblico absolutamente, y esto es aplicable a esta cultura, a la cultura que necesitamos empezar a vivir. Levítico 5:1. Mire esa belleza, como la Biblia nos deja sin lugar a dudas. Levítico 5:1. Oiga lo que dice eso, hermano. Es que asusta. Leo, ¿ya lo tiene? ¿Encontró Levítico en algún lado de la Biblia? Mire qué dice. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará también su pecado. Esto pesa, hermano. Pues el otro o la otra haciendo las diabluras y uno con la diablura encima. Y lo peor que lleva uno la diablura a la casa y la desgracia a su propia casa por encubrir al otro, que está risa y risa, feliz, haciendo lo que no conviene. ¿Cómo así? No, por eso hay conductos, para no dañar tampoco. Cualquiera puede tener una debilidad, pero hay que saber cómo canalizarla. Y yo estoy dejando bien claro que aquí hay un pastor. No le diga a nadie nada, porque a lo mejor no lo va a poder aguantar, no va a soportar
el peso de una confidencia, no, 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 no. Debe ser el pastor. Por algo he sido el único pastor de esta iglesia durante 40 años desde que comenzó. Por alguna razón. Alguna trayectoria tengo. Ustedes no tienen ninguna posibilidad de decir que no avisaron porque no le tienen confianza al pastor. Porque este pastor jamás ha sido indiscreto en esos casos. De nada. Así que esto es bien serio, hermano, porque es bueno, es sanitario. Y lo sanitario, la sanidad tiene un precio. Cuando alguien tiene en algún lado una apendicitis, pues el de más cuerpo no tiene la culpa que el apéndice tenga una infección, pero tiene que aguantar la anestesia, tiene que aguantar la rajada, tiene que aguantar la operación, pero cuando se la hayan quitado, se quita la fiebre, se quitan toda la sintomatología que lo estaba angustiando. Levítico 5:1, déjenlo ahí por favor. Tómenle una foto y llévenlos ahí cerquita la portada de su teléfono, porque esto quiere decir que si usted sabe de alguien que está en pecado y no lo ha dicho, sin querer y antes de esto, sin saber, usted tiene la misma penalización ante el tribunal de Cristo. Usted está enjuiciado. Hay que ver cómo se desata. Los nudos se desatan por donde se amarraron. Usted vio. Dije, ya lo vio. Oyó. Supo. Y le asiste la razón. Sabe que es cierto. Pues vaya con el pastor, hermano. Es la única forma. La única manera. No, hermano, yo no voy a traicionar a mi hermana. No voy a traicionar. Traiciónese usted. Acábese usted y su familia. Se acaba uno. Porque el pecado mata. Y no mata solo a uno. Ya ve, Sadrach, Mesach y Abednego. Saber cuántos antepasados habían estado risa y risa en pecado con sus muñecos ahí. De repente vino qué nombrecito, ¿va? No le va a poner. Yo supe de un hermano, de un niño que se llamaba Nabucodonosor. Entonces le pusieron antes de Cristo, antes de conocer a Cristo. Nabucodonosor le pusieron. Otro hermanito llegó a la iglesia corriendo, llorando porque oyó una predicación y hasta entonces supo qué quería decir Jezabel y él le puso Jezabel a su nena, pero ya tenía el nombre. Entonces, mire, usted no lo sabía, pero ahora ya lo sabe. Usted está enterado y yo estoy enterado también. Entonces hay un juez aquí y otro allá. El de aquí lo pueden evadir, el de allá no. No. El de aquí de repente pues, no se va a dar cuenta nunca, no lo va a saber, y si no lo sabe no hay problema. El asunto es que fuera solo yo, pero yo solo soy un juez delegado. El mero juez ve de noche, de día y baja, dice, a pesar los corazones cuando el sueño cae sobre los hijos de los hombres. Si hay alguien que está en pecado y usted lo sabe, sálvelo de la muerte y sálvese usted también.
porque el pecado lo lleva a uno a la muerte hasta física. ¿Por qué en Corintios estaba muriendo la gente como mosquitos? Y por eso fue que le preguntaron a Pablo: Pablo, ¿qué hacemos? Todos están muriendo. Están muriendo los muchachos, están muriendo los viejos, están muriendo las mujeres, ¿qué pasa? Pablo les tiene que decir: miren, ustedes no solo están divididos, están haciendo mal uso de sus libertades. Y cuando toman la cena del Señor, los que tienen plata llevan el montón de comida y empiezan a comérsela rápido para cuando lleven los esclavos que trabajaban en el puerto, que salían más tarde, ya no había nada. Entonces, todos esos malos usos de la cena del Señor, eso hacía que se amargaran los esclavos, ni modo. Venían de trabajar, sabían que iba a haber la cena del Señor y una cena, un ágape. Pero ya cuando llegaban ya solo encontraban los platos desechables en la mesa, sin nada. Entonces se amargaban más los esclavos. Ahí era una iglesia donde había muchos esclavos. Entonces los unos por amargados y los otros por comerse toda la comida y no esperarlos, se estaban muriendo, hermano. Y eso de comida. Habían asuntos morales graves en Corinto. ¿Ya se acuerda de aquel de Corintios 5:5? ¿Se acuerda? Le quitó la mujer a su papá. Y el pastor lo sabía. Y no había hecho nada. Ha de haber sido de los líderes más grandes. La familia no había que tocarla porque era una familia muy poderosa. ¿Saber qué le pasó al pastor? Pero no hizo nada. Pablo juzgó de lejos y dijo: vamos a tener una reunión, mi espíritu con ustedes. Al tal yo, dijo Pablo, ya lo entregué a Satanás. Le pegaron una matada a ese. Pero al tiempo, fíjese, en la segunda carta, dice: aquel que en otro tiempo estuvo mal, no lo dejen demasiado solo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Ayúdenlo. Ya había regresado, todo marcado con tridentes por todos lados, ¿verdad? Chamuscado, saber que sacudidas. ¿Para qué vamos a llegar a eso? Somos hijos, hermano, y no nos va a dejar ir Dios. No nos va a dejar ir. Aunque nos tenga que llevar entre un cajón a la bermeja, pero nos va a guardar porque somos hijos. Aleluya. Yo ya terminé, solo quiero leer de nuevo con todos. Eso quiere decir, me doy por enterado. No venga a decirme cosas que no son. No venga a decirme lo que usted se imagina. No. O lo que le contaron, pues no tiene seguridad. No. Lo que usted sabe que está sucediendo. Eso es lo que hay que decir. Leámoslo. Si alguno, bueno, oye, a ver, pues, todos. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Muy bien, amados. El pueblo está enterado. Vamos tenemos unos minutos todavía para decirle: Señor, aquí estamos. Si usted no puede salir de algún lío que tiene, pues busque ayuda. Para eso estamos nosotros. Si usted puede salir delante de Dios usted solo, pues véngase. Pero
Si usted sabe de algún otro, tiene obligación de avisar. Aleluya. Ay. ¿Quiénes van a venir adelante? Vamos a tomar un tiempecito para orar unos 5 minutos. Por ahí estamos, 5 minutos. Aleluya. Si quiere venir o quiere, véngase. Mire, la palabra de Dios es hermosa, hermano. Es hermosa. Tiene medicina para todos. Aleluya. A veces lo pone a uno contra la pared. A veces hay que llorar. A veces hay que poner en la balanza una amistad o el amor de algún hermano o alguna persona, hay que ponerlo en la balanza. Si obedecer a Dios o no. Aleluya. Esto es una herramienta importantísima para su formación, hermano. Estamos equipando a los santos para la obra del ministerio. Estamos equipándolos. Todos tenemos que estar bien equipados. Aleluya. Bien equipados. Bien equipados. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Levante su voz un momento. Levanta su voz. Hable al Señor. Si podemos contener la impetuosa fuerza del pecado, como le dijeron a Timoteo, debes tener dominio propio. Dominio propio. Debes cultivar tu dominio propio, para no después tener que escapar ya del lazo del cazador, ya más difícil, más complicado. Ya es una cosa casi imposible escapar de ahí. Es difícil. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Padre bendito, que moras en gloria, llénanos de armas de justicia, Señor. Llénanos de armas de justicia. Danos un armamento tal que podamos pelear con las fuerzas de las tinieblas, que podamos sacudirnos de toda maldad, Señor, y que podamos ser rescatistas de nuestros hermanos mediante rescates apropiados por los que conocen la materia. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús.
Si usted sabe de alguien que se está ahogando, practicando el pecado, avise. No lo deje que se ahogue. No lo deje que se muera. No lo deje que se profundice. Vamos a saber cómo tratar ese caso. Vamos a saber cómo asistirle. Oh, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Señor, yo bendigo a tu pueblo como un pueblo guerrero, un pueblo justo, un pueblo que ame la justicia y que aborrezca la maldad. En el nombre de Jesús, para que viva su casa, para que vivan sus hijos, sus descendientes hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo con esa cultura que tu pueblo siempre ha tenido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a preparar.